Entonces continuamos en donde nos quedamos. Estamos obteniendo el valor de la constante arbitraria A para nuestro ejemplo en el cual estamos trabajando actualmente. Entonces yo tengo esta expresión, es la última que escribí, que se escribió la clase pasada, y puedo hacer lo siguiente. Entonces puedo hacer lo siguiente, voy a reescribir esta parte de aquí. Tendría 2 por A cuadrada por 1/2 de la raíz de 3pi entre 10, hasta ahí, e al módulo de x. Aquí tendríamos de 0 a infinito de menos 1/2 de la raíz de 3pi entre 10. Y mire, nosotros tenemos que el intervalo va de 0 a infinito. Entonces, si al considerar que tenemos x y el módulo de x, en sí, tomando en cuenta que el intervalo va de 0 a infinito, esto no va a cambiar nada, ni siquiera cambia el signo al tomar en cuenta este intervalo, porque siempre vamos a tener valores de x positivos. Valores de x positivos, valores de x positivos, esto lo podemos reducir a 1 sin ningún problema. Por lo cual escribiría la integral de 0 a infinito de e a la módulo de x diferencial de x. Muy bien, entonces cierro el paréntesis, lo cierro, ahí está. Y ahora yo voy a proseguir a resolver todo esto de aquí. Tendría 2 por la constante a cuadrada y voy a evaluar en términos del límite inferior que tengo. Bueno, tendría e al módulo de infinito. El módulo de infinito pues es infinito, lo cual nos daría e a la infinito. E a la infinito es infinito. Tenemos infinito para el límite superior. Infinito, muy bien. Para el límite inferior, ¿qué tendríamos? Bueno, para el límite inferior tendríamos e a la 0. E a la 0 es 1 y tiene que considerarse como un menos 1 porque estamos evaluando el límite inferior. Entonces tendríamos menos 1/2 de la raíz de 3pi entre 10. Ya está. Entonces tendríamos menos 1 multiplicado por esto de aquí, 1/2 de la raíz de 3pi entre 10. Y ahora tendríamos, voy a reescribir esto de acá, tendría menos 1/2 de la raíz de 3pi entre 10. Y ahora voy a obtener la integral de e a la módulo de a elevado al módulo de x, lo cual me va a dar el módulo de x entre x, el módulo de x entre x por e al módulo de x, evaluado de 0 a infinito. Muy bien, entonces, y ya cierro esto de acá. Entonces tenemos, dejen checo que todo esté bien hasta este punto, y me da sí, todo está bien hasta este punto. Entonces, ahora sí, voy a continuar resolviendo esta expresión. Tendría 2 por la constante de a cuadrada por infinito menos 1/2 por la raíz de 3pi entre 10. 3pi entre 10 menos 1/2 de la raíz de 3pi entre 10. Y ahora tengo lo siguiente, voy a evaluar todo esto en términos del límite superior, con lo cual yo tendría e a la a elevado al módulo de infinito, lo cual me da e al infinito. E al infinito, que es infinito, que va a multiplicar por el módulo de infinito, que es infinito, pues da infinito. Y luego, que sería entre, en este caso, entre infinito, me da, o también lo podemos considerar así, infinito entre infinito, que es 1, y 1, que multiplicaría el infinito de al infinito, lo cual da infinito. Y multiplicado por, bueno, le voy a poner aquí, infinito ya. Infinito, y ahora voy a evaluar el límite inferior. Voy evaluando el límite inferior, yo tendría lo siguiente. E a la 0, ¿qué me da? E a la 0 me da 1, y en este caso sería menos 1, que va a multiplicar al módulo de 0 entre 0, que sería menos 0 entre 0, menos 0 entre 0. Ahí está. Menos 0 entre 0, muy bien. Bueno, recuerden, evaluando el límite, todo esto en términos del límite inferior, yo tendría e al módulo elevado a la módulo de 0, que es e a la 0. E a la 0 es 1, como estamos evaluando la función en términos de límite inferior, entonces tendríamos un menos 1. Menos 1 de menos 1 de quién? Del módulo de 0 entre 0, que es 0 entre 0, y así se quedaría. Ahora, simplificando una vez más, yo tendría aquí 2 por a cuadrado, la constante a cuadrado, por infinito
menos 1/2 de la raíz de 3pi entre 10 y ahora voy a multiplicar infinito por esta constante, pues me da infinito. Y como es negativo, menos infinito. Menos infinito. Y ahora, yo tengo 0 entre 0 es indeterminado finito. 0 entre 0 es indeterminado finito. Es decir, 0 entre 0 puede ser igual a 0, 0 entre 0 puede ser igual a 1, 0 entre 0 puede ser igual a 2. Y ustedes dirían, pues, ¿cómo es esto posible? Pues, en efecto es posible. Miren, 0 entre 0 igual a 0. Yo paso este 0 del que estaba dividiendo, paso multiplicando. Y sé perfectamente que 0 es igual a 0 por 0. O tengo 0 entre 0 igual a 1. Bueno, ¿cómo es esto posible? Con efecto, sí es posible. Porque, miren, este 0 estaba dividiendo, paso multiplicando. 0. Entonces 0 por 1. Y yo sé que en efecto 0 por 1 es 0. O podría ser 0 entre 0, también podría ser igual a 2. ¿Por qué? Porque este 0 está dividiendo. Este 0 está dividiendo, pasaría multiplicando. 0 es igual a 0 por 2, en efecto. 0 es igual a 0 por 2, que es 0. Muy bien, entonces, cada uno de estos valores podría ser la posible solución para 0 entre 0. Sin embargo, si yo elijo 0 entre 0 igual a 0, 0 entre 0 igual a 0, lo que me va a ocurrir es que voy a tener un valor negativo para la constante arbitraria a, y eso no nos beneficia mucho. A ver, veamos, menos 0 entre sí, tendría un valor negativo. Si yo escojo a 1, yo tendría que a va a ser igual a la constante arbitraria va a ser igual a 0, porque todo esto sería 0. Porque si yo escojo que 0 entre 0 sea 1, este va a ser igual a este, pero de signo opuesto, menos por menos más. Y entonces infinito menos infinito es 0. Este por este con este haciendo la suma algebraica, considerando que los dos son iguales pero de signo opuesto, va a ser 0, no nos conviene. Entonces vamos a elegir 0 entre 0 igual a 2, esa sí nos conviene. Entonces tenemos 0 entre 0 igual a 2. Menos 2 por este de acá me va a dar menos 2 por menos 1/2, pues me da más 1. Más la raíz de 3pi entre 10. Ya está. Sí, a ver, menos 2 por este me da más 1. Más 1, sería la raíz de 3. Sí, está perfecto. Entonces, gracias a esto ya vamos a poder llegar a un posible valor para mi constante arbitraria a mayúscula. Tenemos entonces, ya no tengo espacio aquí, continúo en la página siguiente. Voy a reescribir todo lo que puse aquí para que no se pierda. 2 por a multiplicando a infinito menos 1/2 de la raíz de 3pi entre 10 menos infinito de la raíz más la raíz de 3pi entre 10. ¿Ya está? Y entonces esto va a ser igual a 2 por a cuadrada, infinito menos infinito, 0. Y luego tendremos menos 1/2 de la raíz de 3 entre pi entre 10 más la raíz de 3 entre pi entre 10, es 1/2 de la raíz de 3pi entre 10. Ahora tenemos 2 por 1/2, es 1. Y esto es a cuadrada por la raíz de 3pi entre 10. Entonces, 2 por 1/2 es 1 a cuadrado. Y yo sé que esta integral, todo esto, ¿de dónde parte? Bueno, todo esto parte de esta expresión. Esta, de aquí a acá, es lo que hemos venido lo que se ha venido elaborando. De esto es esto de acá. Todo esto de aquí es esto de aquí. Todo esto de aquí, todo esto de aquí es la integración por partes de esto y esto. Bueno, de aplicar esto de aquí resulta aplicar la integración por partes a esta expresión, lo cual nos dio esto que lo vimos la clase pasada. Entonces, sí. Sí está acá. Sí está acá su derivada. Sí, en efecto. Y se fue elaborando el proceso para llegar a reducir todo esto. Va de acá, de acá. Acá esto es igual a esto. Esto es igual a esto y se fue reduciendo. Entonces todo esto es igual a lo que hemos llegado aquí. Y sabemos a su vez que
que es igual a 1 porque es la integral de menos menos infinito a infinito de la función densidad de probabilidad. Entonces todo esto es igual a 1. Con lo cual ya puedo saber el valor de la constante arbitraria A. De tal forma que es A va a ser A cuadrada, va a ser igual a ¿quién? A la raíz de 10 entre 3pi. Recuerden, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Al otro lado de la igualdad. ¿Sí? Entonces A sería igual a ¿quién? Como se ve, va a ver horrible la raíz cuadrada de la raíz cuadrada, no vamos a hacer eso. Lo vamos a escribir como exponentes. Sabemos que la raíz cuadrada es igual a tener elevado el número a la 1 medio. Y que este cuadrado pasa a la 1 medio. Entonces tendríamos 1 medio por 1 medio. A es igual a 10 entre 3pi. Todo esto a la 1 cuarto. Muy bien. ¿Y qué pueden darse cuenta si nosotros nos fijamos en la función de onda original para este ejercicio? ¿Qué podríamos notar? Que el valor de la constante, que es esta de acá, en la función de, bueno, la dependencia espacial de la función de onda de materia para este ejercicio, podrán dar cuenta que el valor de la constante arbitraria A para dicha dependencia espacial de la función de onda de materia vuelve a ser el doble de la constante que se ubica entre menos y el x cuadrado, estando como exponente del número natural e. Porque tenemos 5 por 2, 10. 10 y luego hacemos lo que siempre hemos hecho para este tipo de funciones. 10 entre 3 para este tipo de funciones, no vayan a hacerlo para todas. Para este tipo de funciones donde tenemos el número natural elevado a un número negativo, una constante y un x al cuadrado. Ya ven que nosotros hemos resuelto que para este tipo de funciones la constante arbitraria que multiplica e va a ser igual al doble de esta constante, que en este caso es 5 por 2, 10. 10 entre 3, pero se tiene que aumentar el entre pi, 10 entre 3pi, y todo esto a un cuarto. Si se dan cuenta, volvió a respetarse lo que se ha estado mencionando para ese tipo de funciones. La constante arbitraria A vuelve a tener ese valor, a pesar de que estamos multiplicando también al número natural de E por el valor absoluto. Y ya matemáticamente está comprobado que en efecto es lo mismo. Entonces podemos, para los próximos ejercicios que tengan esa forma, podemos ahorrarnos todo ese paso para obtener el valor de la constante arbitraria. Muy bien, ¿sí? Bueno, a pesar de que aquí tengamos otra e elevado a un módulo, ¿verdad? Ya lo comprobamos matemáticamente, da lo mismo. Perfecto. Ahora, aunque sí se debe considerar que eso fue porque nosotros tomamos en cuenta de que 0 entre 0 es igual a 2. Hubiera existido una variación si yo considero que 0 entre 0 sea 3 o 0 entre 0 sea 4. Hubiera cambiado. Sin embargo, para poder definir plenamente cuál de todos estos valores nosotros vamos a considerar, eso ya corresponde a análisis más profundos. Por lo general, se toman en cuenta otras condiciones que debe proporcionar el profesor o quien les está aplicando el ejercicio para que ustedes, a partir de esas condiciones y bajo otro desarrollo teórico que también les deben explicar, o muchas veces les mandan a investigar, la verdad, sí, se los mandan a investigar y no les dicen nada, ustedes tienen que definir qué valor es el que van a tomar para 0 entre 0. Pero eso ya no se ve en estos cursos, se ven en cursos ya más avanzados de maestría o en una licenciatura especializada en física. Yo solamente les he dado los casos más simples para cada ejercicio. Entonces ya podemos concluir que A es igual a 10 entre 3pi a la 1 cuarto. Muy bien. Ahora yo quiero obtener el valor de expectación de x, como lo he hecho en todas las otras funciones. En todos los otros ejercicios, el valor de expectación de x sería igual aquí a la integral de menos infinito a infinito de x por la función densidad de probabilidad. La función densidad de probabilidad para este caso es igual nosotros ya lo apuntamos aquí, a cuadrada por e al módulo de x por e a la menos 10 entre 3x al cuadrado. Entonces lo voy a apuntar aquí de nuevo, con cuidado. Ya ven que generalmente donde uno más se equivoca es en lo más sencillo, porque es donde uno está más confiado y por lo general, donde uno tiene más exceso de confianza es donde más ocurren errores.
he notado que a mí y a otras personas donde más nos equivocamos es a la hora de pasar un dato de una página a otra. A cuadrada al módulo de x, donde e a la menos 10 entre 3, ¿no? Menos 10 entre 3 a la menos 10 entre 3, x al cuadrado. X al cuadrado, diferencial de x. Perfecto, ya está. Bueno, ya está, perfecto. Muy bien. Muy bien, ahora yo voy a... Vamos a... ¿qué va a hacer? Sí, vamos a resolver. Entonces tenemos el valor de expectación de x. Perfecto. Entonces, a mí me conviene expresar esta integral de la siguiente forma. Tenemos que esto lo puedo reescribir como la integral que va de menos infinito a 0 de x por a cuadrada por e al módulo del x por e a la menos 10 entre 3 por la x cuadrada por la diferencial de x. Dejen checo si faltó algo, no. Más la integral que va, ya cubrimos un intervalo, el de que va de menos infinito a 0. Vamos a cubrir el otro intervalo, que va de 0 a infinito. 0 a infinito de x por a cuadrada por el módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada por la diferencial de x. Entonces checo si me faltó algo. No me faltó nada. Perfecto. Y voy a resolver cada una de estas integrales utilizando la integración por partes. Me conviene utilizar la integración por partes porque gracias a que aquí tenemos x por el número natural e a la menos 10 entre 3 por x al cuadrada se puede resolver por medio de una integración directa. Aquí también lo tenemos, x por esta. Entonces, mientras que derivaría e al elevado al módulo de x. Entonces tengo integración por partes. Esto va a ser un poco tardado, pero vamos a llegar rápido. Bueno, más o menos. A cuadrada. La cuadrada puede salir porque es una constante y puede salir de este proceso. Entonces empiezo integración por partes a esta integral. A cuadrada de la integración por entonces esto es directa. Sería, en este caso sería menos 3 entre 20. ¿Sí? Menos 3 entre 20, sí. Menos 3 entre 20 de e al módulo de x por e a la menos 10 entre 3 x cuadrado, donde yo... pero antes, a mí como también me conviene tener, antes de pasar al siguiente paso, me conviene expresar esta integral de de la siguiente forma, para simplificar que el proceso sea más sencillo. Casi se me olvida. Entonces yo la puedo expresar, esta primera integral, como menos la integral de 0 a menos infinito. Cuando yo cambio el límite inferior al límite superior y el límite superior al límite inferior, lo que tengo que hacer es agregar un signo negativo. Y es lo que he hecho aquí. Y lo voy a reescribir y todo lo demás lo reescribo igual. Entonces tendría x a cuadrada de e al módulo de x, e a la menos 10 entre 3, x cuadrada, diferencial de x. Más la integral que va de 0 a infinito de x por a cuadrada por e al módulo de x por e a la menos 10 entre 3 de x cuadrado, diferencial de x. Perfecto. Entonces, ya. Sí, le sigo. Ahora sí. Menos x. Entonces, puedo salir, pues esto menos estaría fuera del proceso de integración por partes y la a cuadrada también. Menos a cuadrada. Ahora sí. Muy bien. Y como estaba haciendo la integral, estaba aquí menos 3 entre 20 de e a la módulo de x de e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada. Iría de 0 a menos infinito. De 0 a menos infinito. Entonces tengo el módulo de x. Entonces checo que esté bien mi integral. Déjenla, la reviso rápidamente. Entonces tendría. Este sería menos 3 entre 20. Sí, ¿no? Entonces sería menos 20 entre 3 por x. Menos 20 entre 3 por x. Sí, está bien. Y luego tendríamos menos, como la segunda parte de la integración por partes involucra un signo negativo, entonces tendría menos por menos, menos por el otro menos, más 3 entre 20. 3 entre 20.
de la integral que va de 0 a menos infinito, ¿de quién? De la integral de... se me está olvidando... sí, ya. No, sí, va, voy bien. De la integral, de lo que está de la integral, es decir, otra vez vuelvo a escribir esta acá, menos 10 entre 3 de x al cuadrado, y aquí iría la derivada, la derivada de e del módulo de e al módulo de x, que sería x entre el módulo de x por, ya no hay espacio, bueno, sí, aquí voy, e a la del módulo de x por la diferencial de x, ya está, muy bien, ya está, sí, sería todo, sí, sería todo, por lo menos para esta integral ya terminamos, muy bien, ya está, perfecto, dejen checo un dato rápidamente, checo un dato. Sí, por un momento pensé que me empezó a parecer extraña esta integral, pero no, va bien. Entonces tenemos la integral, entonces tendría menos por menos, más 3 entre 20, por este de acá, aquí está, por la derivada de e al módulo de x. Entonces sería la derivada del módulo de e al módulo de x, sería x entre el módulo de x por e al módulo de x diferencial de x. Dejen ver si se vaya algún detalle. Si podemos checar esto. Menos por menos, más, si está, más 3 entre 20 por e, si está bien, si aquí está, por la derivada de e, perfecto, sí, todo está bien. Ahora voy con esta parte, esta de acá. Ahora yo tendría que la constante a mayúscula al cuadrado puede salir, porque es su constante. Entonces tenemos más a cuadrada de... Si se dan cuenta, como tenemos exactamente la misma función, pues la integral va a ser exactamente la misma. Miren, esta función es la misma que esta. Las estamos integrando por parte de ambas. Vamos a tener entonces exactamente lo mismo, solamente que lo que cambia va a ser ¿qué? El intervalo. En este caso va de 0 a menos infinito y en este caso va de 0 a infinito. Entonces lo voy a reescribir todo cambiando los intervalos. 3 entre 20 e al módulo de x por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada, ahora va de 0 a infinito, más 3 entre 20, de la integral de 0 a infinito del módulo de x entre x, por e a la menos 10 entre 3 x al cuadrado, por e al módulo de x por la diferencial de x. Muy bien, ahora ya no tengo espacio en esta parte de mi hoja, voy a continuar en la siguiente. Entonces tenemos que el valor de expectación de x, me va a dar, tenemos aquí, bueno, ahora voy a reescribir todo otra vez aquí porque es necesario que se analice todo en su conjunto para que vean cómo varios elementos van a ser eliminados. Si yo paso de un lado de la hoja al otro lado de la hoja, ya analizándolo, no va a ser tan explícito el cómo vamos a poder eliminar varios términos. Entonces lo voy a reescribir. Menos a cuadrada. Menos 3 entre 20 por el módulo de e a la menos 10 entre 3 x cuadrada, 10 entre 3 x cuadrada de 0 a menos infinito, más 3 entre 20, más 3 entre 20 de... miren, aquí de una vez podemos simplificar bueno, ahorita no. Sí, de una vez. Miren, aquí de una vez podemos simplificar un detalle. Nuestro intervalo es para esta integral. Aquí está.
nuestro intervalo va de 0 a menos infinito. Es decir, todos aquellos valores que tengamos de x van a ser negativos. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros tenemos x entre el módulo de x? Cuando nosotros llevamos a cabo esta división, una vez que integremos o derivemos, cuando nosotros evaluemos la función, donde en efecto nos van a seguir quedando elemento de un módulo de x entre x o x entre el módulo de x, el hecho de tener valores para x que siempre van a ser negativos provocará que en esta parte tengamos un signo negativo. Entonces esta parte la podemos reducir a su equivalente de signo negativo. Ya no la pondría, pero nos quedaría, por el razonamiento que les acabo de comentar, un signo negativo que multiplicaría a este positivo. Entonces tendríamos menos, considerando que el intervalo va de 0 a menos infinito, aquí tendríamos un negativo que va a multiplicar a este positivo. Menos por más es menos. Y ya lo voy a escribir aquí. Menos, ¿dónde está el corrector? Aquí está. Entonces sería aquí ya como un menos. Ahí está. Menos, y voy a escribir integral que va de 0 a menos infinito, y ya no considero el módulo de x entre el módulo de x, ya directamente escribo e a la menos 10 entre 3x cuadrado, e a la menos 10 entre 3x cuadrada por e al módulo a elevado por el a elevado al módulo de x, e elevado al módulo de x por la diferencial de x, por la diferencial de x. Ya está. Y cierro aquí. ¿Cierro? ¿Ya cierro? Sí, ya cierro. Ya cierro. Ahí está. Ahí está, ya cierro. Ya cierro. Ahora voy por la otra parte. Escribiendo a cuadrada, todo esto más a cuadrada. Recuerden, de aquí ya no tengo espacio. Continúo acá. Es la misma, pero ya no hay espacio. Acá, más a cuadrada. De esta misma expresión, pero de 0 a infinito. Más a cuadrada, esta misma expresión, pero de 0 a infinito. No de 0 menos infinito, sino que de 0 a infinito. Que es menos 3 entre 20, módulo de e a la e, menos 10 entre 3x cuadrada, de 0 a infinito. Y la otra parte también la puedo simplificar. Miren, aquí vuelvo a tener esto, pero ahora el intervalo va de 0 a infinito, de tal manera que siempre las x van a ser positivas. Esto se puede reducir a un signo positivo, porque tenemos positivo y el módulo de algo positivo pues es positivo. Esto se reduciría a algo positivo. Tenemos más por más, más, y entonces ya nada más escribo más 3 entre 20, más 3 entre 20, más 3 entre 20 de la integral de 0 a infinito de e a la menos 10 entre 3 de x cuadrado de e al módulo de x por la diferencial de x. Ya está, muy bien. Ahora yo voy a evaluar esta expresión en términos de límite superior y el límite inferior. Tendría aquí, miren, entre esta función, en términos del límite superior, menos infinito nos quedaría. Aquí tendría que x es igual a menos infinito y x al cuadrado sería menos infinito al cuadrado. Tendría menos por menos es más, infinito al cuadrado es infinito. Infinito por menos 10 entre 3 sería menos infinito. Y e a la menos infinito me va a dar e a la menos infinito me da 0. La función evaluada en términos del límite superior me da 0. A ver si. E a la menos infinito es 0. Sí, 0. Muy bien. Ahora yo voy a evaluar esta función en términos del límite inferior. Y tendría para el límite inferior x es igual a 0. Entonces 0 al cuadrado es 0. 0 por 10 tercios es 0 por menos 10 tercios es 0. E a la 0 es 1. Y ahora e elevado al módulo de 0 vuelve a ser e a la 0. 1. 1 por 1 es 1. 1 por 1, 1. Muy bien. 1. Ya tenemos 1. Este 1 va a multiplicar a menos 3 entre 20. Pero recuerden también, como estamos evaluando en términos del límite inferior, hay un menos implícito. Entonces sería un menos 1, porque es 1 por 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1. Por el menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 3 entre 20 ya nos da positivo, 3 entre 20. Y este 3 entre 20 positivo multiplicaría a menos a cuadrado, que ya nos da menos 3 entre 20 por a cuadrado. Ahora,
ahora yo voy a evaluar esta función en términos de sus límite inferior y superior, pero recuerden cuánto nos dio aquí. Nos dio menos por más, nos dio menos 3 entre 20 por a cuadrado. Guárdenlo en la memoria. Ahora voy a evaluar esta función en términos de límite superior, infinito, y límite inferior, 0. Y tendría e a la menos 10 entre 3 por infinito al cuadrado, lo cual va a ser e a la menos infinito. 0, ya todo se hace 0. Y ahora voy a evaluar a la función en términos del límite inferior. En términos del límite inferior sería e a la 0 por e a la 0, porque el módulo de 0 es 0, pues e a la 0 por e a la 0, o sea, 1 por 1, 1. Y recuerden, como estamos evaluando en términos del límite inferior, hay un menos implícito. De tal forma que yo tendría 1 por menos 1, menos 1 que va a multiplicar a menos 3 entre 20, que es más 3 entre 20. Más 3 entre 20 que va a multiplicar por a cuadrada, que me da más 3 entre 20 por a cuadrada. Muy bien, yo tengo de esta parte 3 entre 20 por a cuadrada. De esta parte yo tengo menos 3 entre 20 por a cuadrada. ¿Qué va a pasar con la suma algebraica de menos 3 entre 20 por a cuadrada más 3 entre 20 por a cuadrada? Pues se hace 0, es decir, esta parte al analizarse con esta se va a hacer 0. Entonces todo esto y esto 0, quedándome solamente este por este más este por este. Lo voy a apuntar. El valor de expectación de x es igual a menos por menos más, a menos por menos más a cuadrada por 3 entre 20 por la integral que va de 0 a menos infinito, por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada por e al módulo de x por la diferencial de x. Muy bien, ¿es todo? ¿Sí? Ahora es esta por esta, este por este, más por más, pues es más 3 entre 20 por a cuadrada por la integral que va de 0 a infinito por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada por e al módulo de x por la diferencial de x. Muy bien. ¿Falta algún detalle? No, todo está bien. Muy bien, y yo puedo reescribir todo esto de la siguiente forma. Todo esto de acá, miren, aquí está, aquí empezamos por aquí. Miren, por acá empezamos, se va para acá. Y puedo reescribir todo esto en el siguiente renglón. Y sería, valor de expectación de x es igual a 3 entre 20 por la integral, y voy a meter el coeficiente constante a dentro de la integral. Ustedes van a ver con qué intención lo voy a hacer. 3 entre 20 por la integral de 0 a menos infinito de a cuadrada del e a la menos 10 entre 3 de x cuadrada por el módulo de por e elevado al módulo de x por la diferencial de x más 3 entre 20, y voy a hacer lo mismo con este. Voy a hacer lo mismo con esta coeficiente constante a cuadrado. Lo voy a meter dentro de la integral. De tal forma que me quedaría la integral de 0 a infinito de a cuadrada por e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada por e al módulo de x por la diferencial de x. Muy bien. Muy bien. Y ahora nosotros tenemos estas dos integrales, pero yo voy a hacer un último cambio. ¿Qué último cambio tengo que hacer? Porque miren, esta integral se lee de 0 a menos infinito, pero yo estoy considerando que estoy leyendo el intervalo desde la izquierda hacia la derecha, como siempre lo hemos hecho. Medimos los intervalos de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Entonces yo tengo que leer esta integral de izquierda a derecha, como siempre lo hacemos, por lo que voy a tener que nuevamente cambiar el límite inferior volver el límite inferior al límite superior, y el límite inferior lo voy a cambiar al límite superior. Para ello, lo único que tengo que hacer es, además de ese cambio, agregar un signo negativo al integral, y ustedes ya han visto esto porque lo ven en propiedades de las integrales, que se tiene que hacer de tal manera. Entonces tenemos que el valor de expectación de x es igual a 3 entre 20, que va a multiplicar a menos la integral ahora desde menos infinito a 0,
a cuadrada de e a la menos 10 entre 3 de x al cuadrado de e al módulo de x por la diferencial de x. Y ya tenemos este de acá. Dejen checo que hay que agregar algo. Más 3 entre 20. 0, de 0 a infinito de a cuadrada de e a la menos 10 entre 3 de x cuadrada de e al módulo de x por la diferencial de x. Muy bien. Entonces ya tendría que el valor de expectación de x es igual a lo siguiente. 3 entre 20 ¿por quién? Entonces, miren, ¿qué tenemos aquí? Hay que analizar esto de nuevo. Yo tengo la integral que va de menos infinito a 0. Menos infinito a 0 de la a cuadrada que está multiplicando a e a la menos 10 entre 3 por x cuadrado y que está multiplicando a e que está elevado al módulo de x por la diferencial de x. Muy bien. Y entonces, ¿esto en sí qué es? La integral que va de aquí, bueno, la parte de mi expresión que va de aquí en sí ¿qué es? Equivale a integrar la función densidad de probabilidad, porque miren, esta parte de aquí hasta acá es la función densidad de probabilidad, la cual estamos integrando de menos infinito a 0. Entonces, si yo sé que la partícula realmente existe a lo largo del eje X, y la busco de menos infinito a 0, tengo la mitad de probabilidad de encontrarla, porque lo estoy buscando en la mitad del intervalo de X. Entonces, es el integrar de menos infinito a 0, el integrar la función densidad de probabilidad de menos infinito a 0 equivale a tener el 50% de probabilidad de encontrar la partícula. Es decir, esta integral de aquí a acá es igual a 1 medio. Entonces 3 entre 20 va a multiplicar a menos 1 medio. Muy bien. Ahora vamos con la otra parte. Más 3 entre 20 y aquí que tenemos, de nuevo tenemos la función densidad de probabilidad, la cual está siendo integrada en el otro intervalo de 0 a infinito. Entonces esto también tenemos la mitad de probabilidad de encontrar la partícula en el intervalo que va de 0 a infinito. Esto es, por lo tanto, esta integral es igual a 1 medio. Y todo esto se hace 3 entre 20 por menos 1 medio más 3 entre 20 por 1 medio, 0. El valor de expectación es 0. Y esto tiene sentido desde el punto de vista físico. Vamos a ver. En efecto, desde el punto de vista físico, esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque miren, tanto la dependencia espacial de la función de onda de materia como la función densidad de probabilidad dependen de funciones que son simétricas, de funciones, estas dos, esta y esta, de funciones que son simétricas en torno a x igual a 0. De tal forma que al multiplicar estas dos expresiones que son simétricas en torno a x igual a 0, me generan otra expresión que es simétrica en torno a x igual a 0. Esta por esta me vuelve a generar una función que es simétrica en torno a x igual a 0. Bien. Que más o menos es una aproximación, una función, déjenme lo hago con derechito, sí. Vamos a ver. Entonces, aproximadamente, la función e al módulo de x por la función e a la menos 10 entre 3 por x cuadrada me generaría una gráfica como la que ustedes van a visualizar ahorita, aproximadamente, la cual es simétrica en torno a x igual a 0. Bien, si esta es de esta forma. Pero aquí que tenemos, cuando nosotros calculamos el valor de expectación de x, estamos multiplicando a e por, espérenme, aquí ahorita ya nada más me quedan 12 segundos, entonces continúo con la explicación en la siguiente sesión, me desconecto y me vuelvo a conectar en 5 minutos.